Con desequilibrio ácido-base, ¿cómo interpretaríamos nosotros una gasometría y cuál es el abordaje fundamental para rumbo al ENARM, ¿no? El abordaje va un poquito más allá del ENARM. En el caso de que ustedes tengan una gasometría, ¿qué de utilidad pueden encontrar en ella o qué datos importantes? Y esto trasciende un poco los alcances del ENARM, pero pues no está mal, ¿verdad? Entonces, la descripción del caso que nos ocupará es un masculino de 58 años de edad, residente del DF, diagnosticado hace 20 años de diabetes mellitus tipo 2 y manejado con metformin, que acude por diarrea de 2 días de evolución, 5 evacuaciones diarias, líquidas, sin sangre. A la exploración física se observan signos de deshidratación. O sea, tiene varios datos que me pueden llevar hacia un estado de hipoperfusión. Los signos vitales reportan frecuencia cardíaca de 105, frecuencia respiratoria de 24, TA de 160 y temperatura de 36.4. Presenta los siguientes valores del laboratorio: PO2 de 94 milímetros de mercurio, con saturación del 94%, pH de 7.2, PCO2 de 25, bicarbonato de 10, sodio de 141, potasio de 4.8 y cloro de 109. La clínica del paciente, ¿qué trastorno esperaría encontrar? Por la pura clínica, pues estamos ante un paciente que tiene hipoperfusión, y entonces algo que puede darse en un paciente con hipoperfusión es una acidosis. Incluso podemos tener una acidosis láctica tipo A o tipo B. A, que es la que se asocia con estados de hipoperfusión. La tipo B se asocia con intoxicaciones, ¿verdad? Por la pura clínica, pero también tenemos datos de diarrea, ¿verdad? Y datos de vómito. Entonces aquí tenemos que pensar en causas de esa acidosis, causas que nos lleven a una acidosis de anion GAP elevado y causas que nos lleven a una acidosis de anion GAP normal. Entre las causas de acidosis de anion GAP elevado, pues hay varias. Utilizamos el mnemotecnia Gold, así como oro, Mark con doble K o doble R y K, como se prefiera, para acordarnos de ellas, ¿no? Y a continuación las vamos a desglosar. Pero entonces en este paciente pues tiene diarrea, que sé que me da una acidosis de anion GAP normal. Tiene vómito, que me puede dar una acidosis de anion GAP normal. Tiene no obstante hipoperfusión, y si esta llega a ser importante, llega a causar acidosis láctica, esta sería una acidosis de anion GAP alto o elevado, ¿de acuerdo? Esa es la consideración. ¿Cuál es el trastorno primario? Alcalosis metabólica, alcalosis respiratoria, acidosis metabólica o acidosis respiratoria, ¿de acuerdo? Se trata de un trastorno mixto. Cuando decimos un trastorno mixto, tenemos que hacer referencia a que hay toda una serie de combinaciones cuando hablamos de desequilibrio ácido-base. Y decíamos que lo único que no puede existir en el paciente es una acidosis respiratoria con alcalosis respiratoria, porque yo no puedo hiperventilar e hipoventilar al mismo tiempo. Eso no hace sentido. Todo lo demás, por difícil que parezca, puede existir, ¿de acuerdo? Entonces, siempre tenemos que ver si es un trastorno primario o mixto. ¿Cuándo digo que es un trastorno simple? Cuando a la acidosis respiratoria determinada o acidosis metabólica, como es el caso, le corresponde una alcalosis metabólica o una alcalosis respiratoria, respectivamente, compensatoria. En este caso está dentro de límites normales, ¿verdad? Y decimos que es un trastorno simple. Si hay un trastorno no esperado, y esto lo sabemos en función de los valores compensatorios, es decir, si lo compensatorio está dentro de lo esperado, es simple. Si lo compensatorio no está dentro de lo esperado, es mixto. ¿Y qué
¿Y cómo vamos a determinar los niveles o los rangos de lo esperado? Cuando hablamos de acidosis metabólica, utilizamos la fórmula de Winter para determinar esto. Y la fórmula de Winter, ¿cómo dice la fórmula de Winter, Natalia? ¿Te acuerdas? Bicarbonato, o sea, ¿qué es lo que tengo que ver como resultado compensatorio? ¿El bicarbonato o el CO2? El CO2, o sea, en una acidosis metabólica, ¿no? Entonces, en una acidosis metabólica, ¿qué va a compensar? El CO2, ¿estamos de acuerdo? ¿Y qué sería lo esperado? Que el paciente empezara a hiperventilar un poco, ¿no? Que bajara. Si baja dentro del rango esperado, hablo de algo simple. Si por el contrario baja más de lo esperado o no baja con respecto a lo esperado, hablo de un trastorno mixto. ¿Y cómo defino lo esperado? Por la fórmula, en el caso de la acidosis metabólica, por la fórmula de Winter, que dice 1.5 por bicarbonato más 8 más menos 2. Esa es la forma. Entonces, de acuerdo a estos valores, ¿cuál sería la CO2 esperada? Tenemos 1.5 por bicarbonato. ¿Cuánto es de bicarbonato? 10, o sea, 15. Más 8, 23. Más menos 2, tiene que ir de 21 a 25. ¿Y con cuánto está? En 25. O sea, ¿está dentro de lo esperado, sí o no? Sí está dentro de lo esperado. Ese es el siguiente paso. ¿Qué puede ser el componente metabólico del caso? La siguiente pregunta. ¿Y a qué se refiere con esto de componente metabólico? Calcular el anion gap si es que es una acidosis metabólica. ¿Y estamos ante una acidosis metabólica? Sí. ¿Y cómo lo calculamos? Pues es la suma de todos los cationes menos los aniones. Y entonces, ¿ahí tenemos la información? Sí, ¿no? Tenemos sodio, potasio, 141 más 4.8, le resto 109 y le resto 10, ¿no? ¿Cuánto me da? ¿Me da, perdón? Son 141 más 4.8 serían 145.8. Eso restado, le resto 109, ¿cuánto me da? 136, ¿no? 34.8. Y a eso le 34.8, perdón, más bien. Y le resto 10, 26. 26. ¿Cuánto es normalmente el anion gap? De 8 a 12, en promedio 10. Manejamos rangos porque es más confiable. Pero, en realidad aquí esto amerita un comentario adicional. Porque, ¿qué decíamos, Natalia, con respecto a el anion gap? ¿Qué decíamos con respecto al anion gap? Que es una estratagema, ¿no? ¿Qué entendemos por estratagema? Cuando te dice alguien que está usando una estratagema, ¿a qué se está refiriendo? Que es un truco. Es un truco en realidad. O sea, si consideramos que en general los líquidos tienden a la electroneutralidad, no habría anion gap. No hay anion gap, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque todas las cargas positivas se van a tender a neutralizar con las negativas. Entonces, ¿de dónde sale este anion gap? Ah, porque ya en el laboratorio no podemos medir todo, o sí podemos, pero sería muy laborioso. Entonces solo medimos los ácidos inorgánicos y los electrolitos, ¿de acuerdo? Y entonces, como no estamos midiendo los ácidos orgánicos, queda una brecha aniónica, queda un gap. Entonces, yo me valgo de esa estratagema para decir, si esa brecha aumenta, significa que hay más ácidos orgánicos, que son los que no estoy midiendo. Si ese gap es normal o disminuye, significa que están disminuidos esos ácidos orgánicos.
Esa sería la consideración. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, en el caso que nos ocupa, lo que tenemos que hacer es calcular el anion gap, pero solo porque es una estratagema. En realidad, todos los líquidos corporales tienen a la electroneutralidad y por tanto el anion gap no existe. En el método fisiológico, que es el que utiliza el médico, porque está el método físico-químico, porque está el método hidrolítico, ¿no? Pero en el método del agua, pero en el método fisiológico, la molécula estrella o protagonista es el bicarbonato. Entonces, aquí, ¿de cuánto salió el anion gap? De 26. Y si consideramos que la brecha aniónica promedio normal es de 8 a 10, de 8 a 12, en promedio 10, está elevado. Entonces decimos que tiene una acidosis metabólica de anion gap elevado, ¿de acuerdo? Eso es lo que tenemos que decir como primera respuesta. Entonces, ¿y a cuál de estas causas de Goldmark corresponde? Bueno, pues ¿a qué equivale Goldmark? G equivale a glicoles. OA, oxoprolina o ácido piroglutámico que se encuentran en algunos anticonvulsivantes. La LD, L-lactato. La DD, D-lactato. La MD, metanol. La AD, AINES. La RD, rhabdomiólisis. La otra R de renal, o también algunos la ponen como K, kidney, ¿no? Kidney failure. Y la otra la K, la última K de cetonas. Entonces, esto me da las principales causas. ¿Cuál estaría faltando ahí? Metformin, pero metformin me da acidosis láctica, entonces está en L-lactato. Isoniazida, pero isoniazida también me da como un antituberculoso, asocia acidosis láctica muy importante, también está en lactato. El D-lactato se presenta sobre todo en pacientes con síndrome de intestino corto, ¿de acuerdo? Síndrome de intestino corto. Entonces son las causas. ¿A cuál de estas correspondería el paciente? Tal vez, en este Goldmark, ¿está diarrea? No, porque la diarrea causa un anion gap normal, por eso no está. Pero aquí tenemos una acidosis metabólica de anion gap elevado. Probablemente el paciente esté tan deshidratado que tenga ácido láctico. ¿No sería más fácil, aquí la observación pertinente es, ¿no sería más fácil medir el lactato? Sí, solo que no se tiene en todos los hospitales y no se hace de rutina. Entonces esta aproximación es útil. Se puede tener en tercer nivel, pero no en todos los hospitales, o en algunos hospitales de segundo nivel, pero no en todos los hospitales se tiene. ¿Cuál es la sensibilidad del anion gap para predecir la acidosis láctica? 70-80%. O sea que va a haber pacientes que tengan acidosis láctica y que no tengan anion gap elevado. Pero bueno, podemos lidiar con eso, ¿de acuerdo? Entonces, eso es lo que podemos decir con respecto a la causa. ¿Qué es lo que sigue? ¿Qué otra consideración? Bueno, la pregunta que sigue entonces es, se trata de un trastorno metabólico, o sea, con respecto a la acidosis metabólica mixto, primero era primario o secundario, ¿no? Y ahora es trastorno mixto o nada más es la acidosis metabólica sola. O sea, hay un trastorno metabólico concomitante y ¿de qué puede ser? Acidosis metabólica o alcalosis metabólica. ¿Cómo? ¿Puede haber una alcalosis metabólica sobre una acidosis metabólica? Sí, sí puede haber. ¿O puede haber una acidosis metabólica sobre otra acidosis metabólica? Sí. Esta es hasta ahorita llevamos una de anion gap elevado, pero puede haber de forma concomitante una de anion gap normal. ¿Y de qué me hablaría esa coexistencia? De que además de tener hipoperfusión, por ejemplo, tiene diarrea o vómito, ¿de acuerdo? O enfermedad renal. Entonces, ¿y cómo lo calculamos? Lo calculamos con el delta gap. ¿Y cuál es el razonamiento subyacente a esto? Decimos que por cada elevación del anion gap, por arriba de lo esperado o normal, que son 10, baja 1 de bicarbonato. ¿Cuánto subió por arriba de lo esperado, que son 10? En el caso que nos ocupa, 16. ¿Y cuánto vamos a considerar de bicarbonato normal?
Digamos que si es de 19 a 25, ¿les parece bien 22? Si consideramos que es 22, le quitamos 16, ¿cuánto sale? ¿Perdón? 22 menos 16, 6. O sea que ¿en cuánto tiene que estar el bicarbonato del paciente? En 6. ¿Y en cuánto está? En 10. Está en 10. La regla dice más menos 5. O sea que está dentro de lo esperado. Por tanto, ¿tiene algún trastorno metabólico concomitante? No. ¿Tiene solo una acidosis metabólica de anion gap? Elevado. Por tanto, y entonces me dirán, ¿y la diarrea y el vómito no está incidiendo entonces en el estado ácido-base? Es lo que traduce. Si estuviera incidiendo, me daría una acidosis metabólica de anion gap normal. ¿De acuerdo? Eso es lo que queda. Entonces aquí, ¿cómo se le llama a esto que acabamos de calcular? Delta gap o delta bicarbonato. Por cada aumento del anion gap por arriba de lo esperado, disminuye una de bicarbonato. Juguemos un poco con los dos escenarios posibles. ¿Qué pasaría si el bicarbonato que calculamos está por arriba del que tiene el paciente? O sea, el bicarbonato que calculamos está por arriba del que tiene el paciente. O sea, el paciente entonces está acidótico. Tiene una acidosis metabólica de anion gap normal. ¿Qué pasaría si el bicarbonato que calculamos está por abajo del paciente? Entonces el paciente está hacia la alcalosis. Tiene una alcalosis metabólica. ¿Sí me explico? Tiene una alcalosis metabólica. ¿Queda claro? Bueno, entonces ahora a continuación lo vamos a desglosar. ¿Tendría sentido calcular el gap osmolar en este caso? Sería la siguiente pregunta. Bueno, el gap osmolar, ¿qué es el gap osmolar? Es justamente la brecha entre la osmolaridad sérica que yo mida y la que me reporte el laboratorio. ¿Y cómo calculo la osmolaridad sérica? 2 veces el sodio más glucosa entre 18. ¿Y por qué entre 18? Porque un miliosmol de glucosa va a corresponder a ¿cuántos gramos? A 18 miligramos de glucosa. Bueno, por eso. Si yo al calcular esa osmolaridad efectiva, que es 2 veces el sodio más la glucosa entre 18, me sale disparada o que no coincide con respecto a la que me reporta el laboratorio, o sea, la medida, entonces hay una brecha osmolar. ¿Y por qué sería importante? Porque si yo estoy pensando en una intoxicación por un ácido orgánico que sea metabólicamente activo, entonces tendría sentido calcularla. ¿Cómo qué caso? Intoxicación por polietilenglicol. El polietilenglicol me puede estar aumentando la osmolaridad de tal forma que yo no esté viendo y se está haciendo una brecha, ¿no? La osmolaridad. Pero aquí estamos pensando en una intoxicación de este tipo, no pareciera, ¿de acuerdo? Entonces aquí no pareciera ser el caso. ¿Qué podría decir del componente respiratorio en este cuadro? Bueno, aunque predomina el respiratorio aquí o no. No, en algunos pacientes va a predominar o va a ser muy importante el componente respiratorio. O sea, va a tener o hipoxemia o hipercarbia, ¿no? O sea, o aumento de la CO2, o sea, va a tener una insuficiencia respiratoria tipo 1, que es una PO2 menor de 60. O una insuficiencia respiratoria tipo 2, que es una PCO2 mayor de 50. En ese caso, la pregunta que me hago es, ¿esa alteración de los gases es porque tiene algo intrínsecamente pulmonar o no? Y entonces, para ello me sirve calcular la diferencia alveolo arterial. Si la diferencia alveolo arterial, que ahorita vamos a ver cómo, me sale elevada, entonces ese problema es de origen intrínsecamente pulmonar. Si me sale baja, o sea menor a 10, o en los ancianos menor a 20, me habla de algo extrínsecamente pulmonar, ¿no? Esa sería la consideración de él. Entonces, de acuerdo a lo que ya vimos, ¿cuál es el trastorno que tiene el paciente? ¿Tiene una acidosis metabólica acompañada de alcalosis respiratoria o no?
simple, ¿no? Acidosis metabólica simple con anion GAP elevado y tiene un trastorno metabólico concomitante, no, ¿de acuerdo? Entonces vamos a ver, considerando el caso que les acabo de mencionar, entonces vamos a tener una pequeña introducción. Recordamos que la llamada hematosis o intercambio gaseoso es importante como un mecanismo compensatorio en el desequilibrio ácido-base. El mantenimiento de un nivel normal de la concentración de iones de hidrógeno es lo más importante, o es una de las cosas más importantes del organismo. La concentración de iones de hidrógeno determina el grado de acidez. De hecho, el pH es un logaritmo negativo. ¿Sí me explico? O sea que a mayor pH, mayor valor del pH, mayor alcalinidad o acidez. Alcalinidad, porque es un logaritmo negativo. A menor pH, mayor acidez. O sea, es inverso, por ser un logaritmo negativo. Y tenemos que los valores del pH pueden ir de 7.35 a 7.45. Donde hacia acá, hacia el 35 hacia abajo, son acidosis, y hacia arriba, del 45 hacia arriba, alcalosis. Tenemos que la PO2 tiene un valor de 72 a 105 en condiciones normales, y que la PCO2 característicamente o clásicamente va de 35 a 45. Que el bicarbonato va de 22 a 26, y cuando se trata de utilizar estos valores para cálculos, utilizamos el promedio. 22 para 26, ¿cuál sería el promedio? 22 más 26 sería 24, ¿no? Entonces, esta es la situación. El pH me dice que hay me traduce una actividad de los hidrogeniones en la sangre y se mantiene gracias a la amortiguación química extra e intracelular, gracias a dos sistemas. ¿Cuáles son? El renal y el respiratorio. ¿Cuál compensa de manera inmediata? El respiratorio. ¿Cuál tarda en compensar más? El renal. ¿Cuánto se tarda en compensar? 48 a 72 horas. ¿De acuerdo? ¿Y cómo compensa el renal? Con reabsorción de bicarbonato y excreción de amoníaco. Por tanto, en la enfermedad renal crónica, donde está alterada la excreción de iones de ácidos orgánicos, va a haber un trastorno, ¿no? En este caso, acidosis metabólica. Acidez de los hidrogeniones. Y entonces tenemos que puede haber más producción de ácido. ¿En qué casos? Acidosis láctica, cetoacidosis, intoxicaciones, aspirina, etilenglicol o metanol. Si ustedes se fijan, esto se correlaciona de manera gruesa con los de anion GAP elevado. O puede haber pérdida de bicarbonato, que las dos causas más importantes son diarrea y pérdidas renales. Hay algunas situaciones como fístulas intestinales que, como ustedes saben, se pierden muchos electrolitos. Eso me puede llevar también a una acidosis de anion GAP normal. Y el riñón no elimina ácidos, ¿en qué caso? Insuficiencia renal, que es el principal mecanismo fisiopatológico por el que hay trastorno ácido-base en el paciente con enfermedad renal crónica, porque no se eliminan ácidos orgánicos. Y de estos, uno de los más importantes es el ion amonio. Y entonces puede haber también acidosis tubular renal. De acuerdo a la clasificación de anion GAP, se dividen en anion GAP elevado y anion GAP normal. ¿Cómo calculo el anion GAP? Los cationes principales, sodio y potasio, los sumo y luego le resto el cloro y el bicarbonato como aniones. Lo normal es de 12 más menos 2, o sea, de 10 a 14. Algunos libros dicen de 8 a 12, en cuyo caso el promedio sería 10. La última palabra, ¿quién la tiene? El laboratorio. El laboratorio nos va a dar los rangos de referencia que él maneje. Y entonces tenemos acidosis de anion GAP elevado, cetoacidosis diabética, acidosis láctica, choque, sepsis, anemia, intoxicaciones, rhabdomiólisis, insuficiencia renal. De la mnemotecnia que les comenté, ¿falta alguno? El choque estaría representado en el L-lactato, ¿no? Faltaría el D-lactato, que es síndrome de intestino corto. ¿Qué más? Faltaría AINES aquí. Y faltaría, que no viene en la mnemotecnia Goldmark, faltaría la isoniazida, ¿de acuerdo? Metformin dijimos que estaba representado en el lactato.
porque causa acidosis láctica. Más frecuentemente fenformin, perdón, en el L-lactato, ¿no? L-lactato. O sea, el metformin, ¿qué alteración causa? Acidosis láctica, ¿de acuerdo? Muy bien, entonces tenemos clasificación del anion gap, de anion gap normal, diarrea, fístulas pancreáticas, pérdidas renales de bicarbonato, acidosis tubular renal, sobre todo la tipo 1, y acidosis hiperclorémica. ¿Qué es eso de la acidosis hiperclorémica? Pacientes que son reanimados con solución salina y se les introducen grandes cantidades de cloro. Entonces, acidosis hiperclorémica, también llamada acidosis dilucional, que significa que la pura solución que le metimos, del puro líquido, lo llevó a una acidosis, ¿de acuerdo? Y es de anion gap normal. Entonces tenemos, dentro de la acidosis metabólica pueden ser estados de choque, insuficiencia renal, anion gap en ambas, elevado. También tenemos acidosis respiratoria. Aquí igual el pH va a estar menor a 7.35, pero ¿cómo va a estar la PCO2? Va a ser la que va a estar predominantemente alterada va a aparecer elevada. ¿Y cuáles son las manifestaciones clínicas? Hipotensión, taquicardia, taquipnea, diaforesis, confusión, estado de choque, arritmias letales y paro cardiorrespiratorio. Como comentaba Alexa, siendo un estímulo para el mecanismo de respiración, ¿no? De ventilación, van a estar taquipneicos característicamente los pacientes. Los pacientes con PCO2 alto también, ¿cómo están? Con los ojos, ¿cómo están los ojos? Rojos, o sea, hay eritema, hay inyección conjuntival. Puede haber edema cerebral, ¿no? Eso sería una repercusión grave. Y entonces tenemos que a ciertas alteraciones como la enfermedad pulmonar obstructiva crónica me pueden llevar a una obstrucción, a que no salga la CO2 y a que sean entonces pacientes con acidosis respiratoria crónica. ¿Se acuerdan que vimos hace poco un caso en un examen donde un paciente con EPOC tenía una PCO2 todavía más alterada? ¿Y cómo estaba el bicarbonato? Alto, porque nos hablaba de algo crónico, pero la repercusión en el pH significaba que estaba agudizado. ¿Sí? ¿Se acuerdan de ese caso? Y bueno, aquí podemos tener neumonía o trastornos obstructivos o SIRA como causas de hipoxemia e hipercapnia. Podemos tener entonces obstrucción y algunos otros trastornos donde no hay suficiente movimientos adecuados para la ventilación y hay retención de CO2. Alcalosis metabólica va a tener un pH elevado con un bicarbonato alto y la PCO2, ¿cómo va a estar? Tratando de compensar, va a estar alta también, ¿de acuerdo? Y tenemos aquí un paciente con alcalosis, si es metabólica, el bicarbonato va a estar elevado y compensatoriamente la PCO2 va a elevarse. La alcalosis respiratoria, el pH va a estar alto también, pero aquí primariamente la PCO2 va a estar disminuida y el bicarbonato en forma crónica, si es algo crónico, va a estar disminuido. Bueno, más bien aquí está disminuido en forma como parte del trastorno, pero tú luego va a tender ¿a qué? ¿A qué va a tender? Si es una alcalosis respiratoria, va a tender a disminuir o aumentar. A disminuir más. O sea, ¿cómo se compensa una alcalosis respiratoria? Metabólicamente con acidosis, ¿no? Entonces, ¿cómo tendría que estar el bicarbonato para compensar? Disminuido. Entonces, tenemos alcalosis respiratoria, puede ser aguda con hipoxemia. ¿Y cuáles son los ejemplos típicos? Bronquitis, asma, posoperatorio, atelectasias, TEP e insuficiencia cardíaca. Agudos con hipoxemia. ¿Y cuál es el ejemplo típico? El paciente con crisis o la paciente con crisis de angustia. ¿Por qué esos pacientes con crisis de angustia tienen entonces, si todo pinta a que no van a tener nada orgánico, por qué tienen de repente espasmos carpopedales o carpales? Decíamos, por la alcalosis respiratoria que induce cambios en el calcio ionizado. Entonces por eso hacen tetania, ¿de acuerdo?
La hiperventilación alveolar, ¿a qué me llevaría la hiperventilación alveolar? Pues entonces a esto, a barrer CO2 y a alcalosis respiratoria. ¿Cómo compensaría la alcalosis respiratoria? ¿Cómo la compensaría? La alcalosis respiratoria bajando con acidosis metabólica, bajando el bicarbonato, ¿no? Y entonces tenemos que en una acidosis metabólica o respiratoria, en la metabólica baja el bicarbonato y en la respiratoria aumenta el CO2, en la alcalosis metabólica aumenta el bicarbonato y la respiratoria baja la PCO2. Los mecanismos compensatorios correspondientes son disminuye la PCO2 acá en este caso que es respiratoria aumenta el bicarbonato, aquí en este caso la alcalosis metabólica se corresponde con un aumento en la PCO2 y en la respiratoria, en la alcalosis respiratoria disminuye el bicarbonato. Y tenemos entonces los mecanismos compensatorios donde el riñón va a ser el mecanismo compensatorio tardío y el pulmón va a ser el mecanismo compensatorio temprano. ¿Cuánto? 48 a 72 horas. ¿Y cuánto en este caso? Cuestión de horas, quizá estamos hablando de 8, 12 horas, máximo 24 horas. Para interpretar una gasometría y por tanto determinar el equilibrio ácido-base hay 3 métodos. Se prefiere el fisiológico. En el fisiológico, ¿quién es el protagonista? Decíamos, el bicarbonato. Y todo es en función del bicarbonato. También en el método fisiológico se asume la existencia de una brecha aniónica que en realidad no existe, pero que se asume porque no se están midiendo los ácidos orgánicos como el hidroxibutirato, como el acetoacetato, como esos ácidos que no se miden, no se están midiendo y nos dan una brecha aniónica. Lo aprovecho como un recurso, como una estratagema para inducir que si está aumentado el pH, puede ser a expensas de esos ácidos orgánicos aumentados, ¿no? Hay algunos endógenos y puede haber ácidos orgánicos exógenos, ¿como cuáles? Como el etanol, como el metanol, como el polietilenglicol, ¿de acuerdo? Son ácidos orgánicos. Y entonces, ¿qué hago en el caso de una gasometría? La evaluación clínica. Después me pregunto cuál es el trastorno primario. ¿Hay trastorno secundario concomitante? ¿Cuál es el componente metabólico? Y mido el anion gap. ¿Cuál es el trastorno metabólico? Si hay un trastorno metabólico mixto, lo veo a través del delta gap o delta bicarbonato. En algunos casos, cuando sospecho que en la sangre cierta acidosis o la acidosis que yo encontré se debe a un ácido orgánico que no solo está causando acidosis, sino que es osmolarmente activo, ¿no? Como podría ser como lo hace el manitol, ¿no? Pero aquí sería un ácido, ¿como cuál? Como el polietilenglicol, como el metanol, o sea, son osmolarmente activos. Ustedes dirán, pero si son osmolarmente activos, si están en grandes concentraciones, sí. Entonces, si es una intoxicación y pienso en un ácido orgánico, conviene medir el osmolar gap. ¿Cómo mido el osmolar gap? Al que me da el laboratorio, yo lo comparo con el que yo calculo. ¿Y cómo lo calculo? Con la fórmula 2 veces el sodio más la glucosa entre 18, ¿de acuerdo? Y entonces, una vez que hago esto, puedo determinar si es un ácido orgánico y puede ser exógeno o endógeno. Y el componente respiratorio, finalmente, cuando predomina o una hipoxemia o una hipercapnia en este paciente, tengo que preguntarme si esa alteración, si ese componente respiratorio es intrapulmonar o extrapulmonar. Y para eso hago una diferencia alveolo arterial, que ahorita enseguida les voy a dar la fórmula. Estas tablas en realidad traducen todo lo que yo ya les comenté y solo aquí comenta en el artículo del New England del 2014, que digamos es un excelente abordaje de lo que es el equilibrio ácido-base, los diferentes estadios. Y que cuando estamos ante una acidosis metabólica, para calcular la PCO2 esperada, utilizamos la fórmula de Winter, que es 1.5 por bicarbonato más 8 más menos 2. Y entonces tenemos esta es la fórmula de Winter, 1.5 por bicarbonato más 8 más menos 2. Y esto me dará lo que yo espero encontrar de PCO2. Si se sale de eso la PCO2, para arriba estaremos ante una acidosis respiratoria concomitante. Para abajo estaremos ante una alcalosis respiratoria concomitante.
Para la alcalosis metabólica puedo utilizar esta fórmula o bien despejar la fórmula de Winter, eso es lo importante, igual para la acidosis respiratoria y para la alcalosis respiratoria, ¿de acuerdo? Y tengo que considerar entonces acidosis metabólica y acidosis respiratoria. Dentro de la acidosis metabólica, la de anion gap normal puede ser por pérdidas renales o puede ser por diarrea. En el otro caso, de anion gap elevado, considero la mnemotecnia Goldmark, que es glicoles, oxoprolina, el lactato, del lactato, metanol, AINES, renal, rhabdomiólisis y cetonas, ¿de acuerdo? Y el osmolar gap cuando sospeche de algún ácido orgánico que esté en mayor cantidad, como puede ser polietilenglicol o metanol, y que sea osmolarmente activo. Las causas: cetoacidosis, acidosis láctica. La acidosis láctica se divide en tipo A, en estados hipóxicos, la tipo B, no hipóxicos o intoxicaciones. También puede haber lesión en enfermedad renal, sobre todo avanzada, ¿no? Kadoki 4-5. Podemos tener rhabdomiólisis, uso de antibióticos derivados de penicilina, ácido piroglutámico u oxoprolina, que vienen ciertos anticomiciales. Y de anion gap normal, característicamente, son menos diarrea. ¿Qué otro? Pérdidas renales, acidosis tubulares renales. ¿Qué otro? Fístulas, pérdidas, las grandes pérdidas, ¿no? A través, y la otra es soluciones, la llamada acidosis hiperclorémica. Y tenemos entonces, esta es son las causas. Normal es gastrointestinales y renales, ¿no? Y finalmente, en el paciente con alcalosis metabólica o con una respuesta respiratoria, debo considerar algunas causas. Respiratorio importante, a través de la fórmula, es difícil que se las pregunten en la ENAR, pero esta es la fórmula de la diferencia del vello arterial. Ustedes, algunos que vayan a terapia intensiva, van a ver que es el pan de cada día en la terapia intensiva, con su taller de gases, con su diferencia al vello arterial, para ver si es de origen intrapulmonar, extrapulmonar, entre otras, ¿no? El índice de Kirby, que ¿cómo calculo el índice de Kirby? FiO2, o sea, PO2 entre FiO2. Y esto por 100, si es menor a 300, me sugiere lesión pulmonar o SIRA, ¿de acuerdo? O síndrome de insuficiencia respiratoria aguda, ¿de acuerdo? Bueno, pues una diferencia alveolo arterial de menor de 10 me habla de algo intrínsecamente pulmonar. Y una diferencia mayor de 10 me habla de algo, aquí que dije, no, de algo extrínseco aquí, ¿no? Y aquí de algo intrínsecamente pulmonar. O sea, cuando es mayor de 10, como les había dicho, es intrínsecamente pulmonar. Cuando es menor de 10, es extrínseco, ¿de acuerdo? Y ya, entonces causa, glicoles, oxoprolina, el lactato, del lactato, metanol, AINES, rhabdomiólisis renal o cetoacidosis. Entonces la pregunta 1 es, por la clínica del paciente, ¿qué trastorno esperaría encontrar? ¿Quién contesta? Iliana, ¿qué trastorno esperarías encontrar por la clínica? Acidosis por diarrea, entonces de anion gap normal. Pero también se había deshidratado, tal vez acidosis metabólica de anion gap elevado. Por la pura clínica, lo que esperamos. ¿Qué pasó? ¿Cuál es el trastorno primario aquí? Acidosis metabólica. Pregunta, ¿se trata de un trastorno mixto? Aplicamos la fórmula de Winter. ¿De cuánto es el PCO2 esperado? 25, la PCO2 de 25 está dentro de lo esperado. Por tanto, no hay un trastorno mixto. Pregunta 4. ¿Qué podría decir del componente metabólico del caso? Calculo el anion gap. ¿De cuánto fue el anion gap? ¿Perdón? 26. ¿Y de cuánto es acá? 25. ¿No? Bueno, perdón, estamos en el anion gap de 26. Esto es mayor de 10 considerablemente, entonces el anion gap es elevado. Cuando el anion gap va más allá de 20,
casi siempre se debe a ácidos orgánicos, polietilenglicol, etc. Cuando la diferencia es mayor de 20, casi siempre se debe a ácidos orgánicos. Bueno, en este caso, entonces, ¿qué podemos decir? Que es una acidosis metabólica de anion gap elevado. Se trata de un trastorno metabólico mixto. Dijimos anion gap, delta gap, entonces, por cada aumento del anion gap, que en este caso por arriba de 10 fue de, ¿cuánto fue? 16. Le disminuimos o le restamos 16 al bicarbonato ideal, ¿y cuánto nos da? 6. ¿Y cuánto tiene el paciente? 10. Entonces está dentro de más menos 5. Está ahí, entonces no tiene un trastorno mixto. En este caso, no pareciera tener un trastorno por una intoxicación, ¿no? Por un ácido orgánico no medible que me esté sumando osmolaridad. ¿Qué podría decir el componente respiratorio de este cuadro? Bueno, pues le podría decir que si nos dieran la diferencia al bolo arterial, ¿sí me explico? Venosa y arterial, y yo usara la fórmula que les dije, que no va a venir en el ENAR, pero lo que sí les preguntan es, si es mayor la diferencia de 10, ¿de qué me habla? Patología intrínseca. Si es menor de 10, extrínseca. ¿Cuál es la posible causa del trastorno? Pues si por lo que encontramos la causa directa sería más bien la hipoperfusión tisular. ¿De acuerdo?